los nucleótidos se subdividen de acuerdo a sus funciones. Primer subgrupo, grupo de nucleótidos de carácter energético, que significa ATP, ATP, ADP, moléculas que en realidad tienen la capacidad, especialmente el ATP, de transferir energía o en su caso de recepcionar energía, como es el caso del ADP, el AMP, ¿no? Moléculas o nucleótidos de función energética. Las hemos estudiado, hemos visto bioenergética, hemos estudiado fosforilación oxidativa, entonces ya tenemos una base de este tipo de moléculas. Segundo grupo, coenzimas. Tenemos nucleótidos que se denominan coenzimas. Ya hemos estudiado que las coenzimas contribuyen a hacer eficiente la actividad catalítica de las oxidorreducción fundamentalmente que habíamos visto, por ejemplo, ciclo de Krebs, metabolismo de la glucosa, etc., ¿no? ¿Cuáles son? NAC, FAD, FADH, NADP, NADPH, incluyendo la coenzima A, que forma parte de acetilcoenzima A. Bueno, esos son nuestros nucleótidos de tipo coenzima. También tenemos coenzimas que actúan como mensajeros, AMPC, GMPC. ¿Bien? Entonces tenemos realmente una importancia bioquímica. Nucleótidos que vamos a ir viendo como el IMP, como el GDP, el GTP y otros que vamos a ir enunciando en la biosíntesis, son sustancias como el uridindifosfato, uridintrifosfato, por ejemplo, que específicamente tienen que ser componentes químicos de la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces nos vamos a abocar material a estas moléculas nucleótidos que forman parte de ácidos nucleicos. Por otra parte, hay otra importancia. Tenemos en la industria farmacéutica diversos fármacos que se denominan nucleótidos y que en realidad tienen una función de actuar como quimioterapia o en la quimioterapia de tratamiento de cáncer. Y en realidad estos nucleótidos, que se los suele llamar también análogos de los nucleótidos naturales de nuestro organismo, estas sustancias en realidad tienen la particularidad de que una vez que ingresen a nuestro organismo o en el caso de un paciente que tenga un problema de se integren estos nucleótidos a la estructura del DNA. Eso es muy importante, ¿no? Entonces ahí va a generar inhibiciones para evitar proliferación de las células cancerosas. Bien, desde el punto de vista médico, es importante este análisis, importante porque tenemos varias enfermedades en mención, gota, artritis gotosa, síndrome de Lesch-Nyhan, es decir, el síndrome claro de Lesch-Nyhan, tenemos una hipouricemia, tenemos una aciduria orótica, se presenta una uraciluria timinuria, bueno, varios problemas que están relacionados con una causa genética, una situación mutacional que ha cambiado la información en origen en los genes que codifican diferentes enzimas de estos procesos y que consecuentemente está una enzima con baja actividad catalítica, prácticamente sin función, de tal manera que genera la acumulación de metabolitos intermedios, ¿no? Por ejemplo, ácido úrico, una acumulación de ácido úrico, por ejemplo, una acumulación de ácido orótico, otro ejemplo, de tal manera que se traduzcan en una enfermedad. ¿Bien? Bueno, entonces, por la importancia bioquímica médica. Bien, vamos a iniciar comentando sobre la síntesis de Novo. Voy a ir rayando ahí. Síntesis de Novo. Para sintetizar nucleótidos de purina,
sintetizar nucleótidos de pirimidina, se maneja este término, que es la biosíntesis de novo. Es decir, es una síntesis original, una síntesis específica que la vamos a realizar en nuestro nivel celular y que cuando sinteticemos nucleótidos de pirimidina se incluyan, ¿no? Para generar la replicación del DNA y para sintetizar RNA y para sintetizar proteínas. Bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Síntesis de proteínas. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar estas sustancias obtenidas mediante síntesis de novo para hablar de replicación de DNA, síntesis de RNA en todas sus variedades. Bien, bueno, de esta manera entonces nosotros necesitamos elaborar nuestros propios nucleótidos, ¿sí? Y para esto, este esquema, para un poquito integrarnos en realidad en qué ocurre con las purinas y pirimidinas que vienen como nucleótidos disponibles en la dieta. Usted les llamará la atención y dirán en la dieta, pero nunca hemos hablado de una importancia en la dieta, evidentemente. Pero conceptualmente se suele decir que las purinas y las pirimidinas son no esenciales en la dieta. Son no esenciales, no interesa para nosotros este ingreso mediante los alimentos, no toma relevancia bioquímica porque nosotros tenemos que realizar nuestra síntesis de novo, ¿sí? Entonces no vamos a utilizar los nucleótidos de la dieta para que sean luego nuestros nucleótidos. Esa situación no se va a dar. Bien, entonces veamos. Tenemos los diferentes alimentos. Ustedes dirán, hemos hablado de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, etcétera, coenzimas, vitaminas, micronutrientes, minerales, etcétera, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de que tendríamos que considerar, y son así, todos son tejidos, ¿verdad? Tejidos que generen proteínas, tejidos que generen azúcares, tejidos que generen lípidos. Bueno, en realidad todos nuestros alimentos realmente son tejidos, inicialmente desde su origen. Estos tejidos todos tienen niveles celulares, sus niveles celulares tienen el núcleo, el citosol, etcétera, y en el núcleo está, ¿quién? Está el DNA. En el ribosoma está el RNA, pequeñas fracciones, está en el citosol, de tal manera que tenemos esa disponibilidad de sustancias, digamos en general, los nucleótidos en nuestros alimentos. Pero se ha alzado un valor de como ácido proteínas o como fue el estudio de los azúcares, tienen funciones estructurales y otras funciones metabólicas muy típicas y las hemos estudiado. En este caso no estamos tomando en cuenta así, de esa forma, esta situación. Por tanto, todo alimento que vamos a consumir se degrada, ¿verdad? Y en este caso también los nucleótidos tienen que ser degradados. Y voy a hacer un orden de jerarquización. Los alimentos tienen nucleótidos. En realidad tienen ácidos nucleicos, ¿verdad? Los ácidos nucleicos tienen que ser degradados a nucleótidos. Los nucleótidos se degradarán a nucleósidos. Los nucleósidos se degradarán a su base más simple, que corresponde a la purina y a la pirimidina. Yo ya no voy a dar ejemplos ni químicas, ya ustedes tienen sus menciones, adenina, timina, citosina, guanina, etc., ¿no? Y se van a considerar como bases exógenas. Esas son las exógenas, las que vienen con la dieta. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en su etapa final de eliminación de estas bases exógenas? Bueno, tienen que entrar a una primera fase de catabolismo. Es decir, estas purinas y estas pirimidinas también van a ser degradadas, ¿verdad? Y luego las vamos a eliminar. Bueno, primero las vamos a llevar, las degradamos, diré más bien, posteriormente en vía hepática, las llevamos al torrente circulatorio y en su mayor parte las vamos a eliminar por vía renal, pequeñas fracciones. Y una pequeña fracción de estas bases exógenas
vamos a reciclarlas, es decir, las vamos a volver a utilizar. ¿Para qué vamos a utilizar? Para llevarlas a un fondo común de bases nitrogenadas, a un fondo común. En ese fondo común, lo que más tenemos son bases que provienen de la biosíntesis de nuevo. Pero ahí suma un poquito de estas bases que vinieron de la alimentación. Pero las importantes son las que vienen de la biosíntesis de novo. ¿Bien? Bueno, por otro lado, la biosíntesis de novo que vamos a realizar, purinas, pirimidinas, sus nucleótidos, entonces vamos a generar esas bases que las vamos a denominar endógenas, pirimidinas, nucleótidos, ¿sí? Y van a intervenir en la síntesis de los DNA, principalmente, que va a contener su información genética y que puede replicarse, ¿verdad?, en cuanto se refiere a necesidades informativas y que posteriormente transfiere su información al RNA. Bueno, esos detalles estudiamos en el primer capítulo introductorio de embriología, ¿verdad? Por eso es que yo ya no estoy siendo repetitiva con el tema. Y por otra parte tenemos que de la disponibilidad de nucleótidos, de ácidos nucleicos, también tienen que entrar en una fase de degradación. Entonces se degrada y también van a formar el fondo común de las bases endógenas. Bien, entonces, repito, de los alimentos es muy poquito lo que vamos a utilizar, es una fracción pequeña. Lo que sí necesitamos es biosíntesis de novo. Por otra parte, aquí haremos un I o un más. Para disponer de estas bases endógenas, necesitamos biosíntesis de novo. 1. 2. Vamos a necesitar de la degradación de los nucleótidos y DNA. Y con esas bases endógenas, vamos a ir a la otra fase. A continuar una biosíntesis de novo para la síntesis de nuevos nucleótidos y para la síntesis del DNA. En realidad lo que va a denominarse replicación del DNA. ¿Bien? Bueno. Para realizar esta biosíntesis, ahora iremos a la cápita. Biosíntesis de las purinas. Biosíntesis de nucleótidos de las purinas. Ahora veamos esta fase. ¿Qué ocurre? ¿Qué reacciones? ¿Qué complicación? ¿Qué sustancias? ¿Qué nucleótidos vamos a obtener? ¿Y cuál va a ser la importancia de estos nucleótidos? ¿Bien? Bueno, para sintetizar nucleótidos de purina, necesitamos un intermediario anfibólico, el fumarato. Necesitamos aminoácidos, glutamina y lisina. Necesitamos tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato es una conversión química de una vitamina B9 que se denomina ácido fólico y que debe ir incluida en nuestra dieta, ¿sí? Se recomienda que en el caso de las madres que están en estado de gestación tengan mayor uso de este nutriente que es el tetrahidrofolato porque facilita la formación del eje neural durante el desarrollo embrionario, una etapa muy importante. Bien. Entonces, estos sustratos que van a intervenir, fumarato, glutamina, glicina, tetrahidrofolato, 4 sustancias, van a intervenir en diferentes reacciones químicas. También va a participar el azúcar ribosa, que es una reacción inicial típica de unirse a los grupos fosfato, y la unión de todas esas sustancias van a ir generando ya posteriormente nucleótidos. Y el primer nucleótido que vamos a obtener es el monofosfato de inosina. Este monofosfato de inosina se va a subdividir en 2 rutas. Una ruta nos va a permitir transformar el INP en ANP. La otra ruta nos va a permitir transformar INP en GMP. Y vamos a ir viendo entonces qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Una purina, que es esta la fórmula química,
Entonces veamos qué sustancias vamos a necesitar. Ahí está la glicina, que introduce este átomo de nitrógeno. El dióxido de carbono aporta con este átomo de carbono. El aspartato aporta este nitrógeno. El tetrahidrofolato aporta este carbono. La glutamina aporta los nitrógenos. El tetrahidrofolato nuevamente aporta ese átomo de carbono. Entonces, esas son las sustancias que van a contribuir con carbono e hidrógeno para formar este núcleo de purina y posteriormente su nucleótido de purina. Bien, etapas de la biosíntesis, intermediarios, bueno, ingreso de intermediarios anfibóticos, ¿verdad? Segundo, fosforilación de las purinas, es decir, el azúcar ribosa se une a los grupos fosfato y eso ya tiene que dar una forma de purina. Fosforilación de los nucleósidos de la purina, para que el producto final se denomine un nucleótido de la purina. Bueno, entonces veamos las reacciones químicas. Tiene que ingresar a la reacción química inicialmente ribosa 5-fosfato. Ahí tienen el azúcar ribosa, el grupo fosfato. Esto tiene que transformarse químicamente esta molécula y participa la enzima fosforibosil pirofosfato sintetasa más la intervención de esta reacción. Esta síntesis de nuevo requiere gasto energético, requiere utilizar energía, una particularidad que tiene. Bueno, PRPP significa fosforibosil pirofosfato. Esta molécula la hemos obtenido en la vía de la pentosa fosfato. Bueno, esa es una enzima de la primera etapa, una enzima reguladora de este proceso inicial. Luego, esta molécula de ribosa 5-fosfato, como verán ahí la tenemos hasta ahí, ribosa 5-fosfato, se une a un grupo fosfato y se une a otro grupo fosfato. La molécula se denomina 5-fosforibosil 1-fosfato. Todo está en el libro. Atiendan en vez de ir a anotar. ¿Bien? Entonces, una vez obtenido fosforibosil 1-pirofosfato, transformamos esta sustancia mediante esta enzima, que es fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, más el ingreso de la glutamina, para que podamos insertar el grupo amino en esta molécula fosforilada. Y veamos aquí, es evidente que hemos insertado el grupo amino protonado a partir de la glutamina y la sustancia se denomina 5-fosforibosil 1-amino. ¿Bien? Entonces, esta primera etapa la vamos a remarcar porque es importante por efectos de regulación. Enzima reguladora fosforibosil pirofosfato sintetasa. Tomarla en cuenta. Enzima reguladora fosforibosil pirofosfato amidotransferasa en la segunda etapa. Entonces, esos dos nombrecitos realmente tenemos que tomar en cuenta. ¿Bien? Ahora, esta es la vía que nos oferta Harper y esta es la continuación de la vía. No vamos a ir revisando todas las etapas. En realidad estamos nosotros en esta formación, ¿no? Donde habíamos dicho fosforibosil pirofosfato sintetasa, fosforibosil glutamil amidotransferasa, donde en realidad les decía hemos transferido un grupo amino protonado, en este caso como ion amor. Bien, hasta ahí estamos revisando estas etapas. Hasta ahí. Sin embargo, continúa la transformación química, hay cambios en el azúcar ribosa. Miren, este azúcar ribosa ha sufrido un cambio cíclico y ya tenemos prácticamente ese núcleo básico de lo que posteriormente va a ser la purina, el nucleótido de la purina. Y esto, bueno, continúa en diferentes etapas de transformación, son 14 reacciones químicas y vamos obteniendo
el primer nucleótido de la purina, que se denomina IMP. Primer nucleótido, inosine monofosfato. Bien, y esa es la fórmula química. Evidentemente está la purina, está el azúcar ribosa R y está el grupo fosfato. Podrían revisarlo en sus láminas de libros, por favor. Ahora, las dos rutas que tiene el IMP. Aquí está el primera ruta. Veamos qué pasa con la primera ruta. Transformación química para obtener ¿qué? Para obtener GMP, monofosfato de guanosina, segundo nucleótido de purina. Ahora, ¿qué pasa con monofosfato de guanosina? Si recibe un grupo fosfato desde el ATP, vamos a formar GDP, es decir, difosfato de guanosina. ¿Sí? Si recibe otro grupo fosfato, vamos a sumarle. Entonces vamos a tener GTP, guanosin trifosfato. Bien, entonces los nucleótidos inicialmente IMP, GMP, GDP. En esta otra ruta, el IMP se transforma en AMP, monofosfato de adenosina. El monofosfato de adenosina recibe un grupo fosfato del ATP, da lugar a la formación de ADP. El ADP recibe un grupo fosfato del ATP en la fosforilación oxidativa, que ya conoce y forma ATP. Entonces, la otra ruta de IMP forma AMP, ADP, ATP. Entonces, resumiendo, los nucleótidos de purina son IMP, GMP, GDP, AMP, ADP, ATP, ¿no? Entonces, con eso que están anotando, lo van a ir revisando, estas menciones, y en realidad en cada fórmula química está traducida, ¿no?, el resumen de esta abreviación en mayúsculas. Bien, bueno. Ahora vamos a indicar de que varias etapas de las reacciones de la biosíntesis de las purinas, en el caso de pacientes con cáncer y en el caso de su quimioterapia, son inhibidas varias reacciones químicas para evitar la continuidad de la síntesis de nucleótidos y contribuir a evitar la proliferación anómala o anormal de células cancerosas. Entonces son muy buenos estos quimioterápicos o análogos de las purinas, de los nucleótidos de purina. Entonces, algunos ejemplos que luego van a ir revisando en su librito. El medicamento, el anticancerígeno azacerina, inhibe la reacción química número 5, inhibe a la enzima sintetasa 6. El medicamento diazonorleucina inhibe la reacción química número 2, inhibe esa fosforribosilación del azúcar ribosa, inhibe a glutamil-amidotransferasa. El medicamento 6-mercaptopurina inhibe las últimas reacciones 13 y 14, es decir, ya no vamos a poder obtener GMP. Inhibe a la enzima adenilil succinasa e deshidrogenasa. El medicamento ácido micofenólico inhibe la reacción 14, no vamos a obtener GMP. Inhibe a la IMP hidrogenasa. Bien, entonces esas son las acciones de medicamentos quimioterápicos que inhiben reacciones químicas en la biosíntesis de las purinas, siempre y cuando el paciente padezca de cáncer, por supuesto. Bien, hemos hablado de la biosíntesis de nuevo. Vemos que es complejidad de reacciones químicas. Las enzimas que participan se denominan multifuncionales. Son muy interesantes porque estas enzimas tienen varios sitios catalíticos, varios, ¿sí? Por eso son multifuncionales. Pero paralelamente a la síntesis tenemos estas otras reacciones químicas
que se denominan las reacciones químicas de rescate. Si por alguna causa modificada de genética, de sustancias químicas, no logramos normalmente sintetizar por biosíntesis de nuevo, entonces tenemos otra respuesta en equilibrio, reacciones de rescate. Son reacciones químicas que no hacen gasto energético, es muy baja la cantidad de energía que utilizan, y por otro lado tenemos tres sustratos que inmediatamente se transforman en el GMP, en el AMP y en el IMP. Inmediatamente, no tenemos que pasar por estas varias etapas que iba analizando anteriormente, ¿no? Bueno, entonces veamos lo que ocurre. Vamos a requerir de adenina, vamos a requerir de hiposantina, vamos a requerir de guanina. El aportante del primer grupo fosforilo va a ser el ATP para dar lugar a la formación de ¿qué nucleótidos? Veamos. La adenina, miren, la etapa se va a transformar en AMP. Lo obtuvimos anteriormente. La hiposantina en una sola etapa se transforma en el IMP. Y la guanina se va a transformar inmediatamente en GMP. Vean, entonces, esas son las reacciones de rescate. Yo suelo decirles reacciones químicas de urgencia, porque si no procede la biosíntesis de nuevo, felizmente podemos contar con estas rutas alternativas, donde incluso gastamos menor valor energético. Luego siguen las etapas, ¿no? El AMP recibe fosfato, se transforma en ADP, el ADP en ATP, el GMP se va a transformar en GTP, entonces continuamos nomás formando esos otros núcleos. Bien, eso en cuanto a la biosíntesis de los núcleos de purina. La regulación. ¿Cómo se regula todas estas etapas de reacciones químicas? Entonces, la reacción se denomina una regulación por retroacción. No hemos visto esta retroacción digamos, en metabolismo de lípidos, de carbohidratos, ¿no? Ahora sí se aplica esta retroacción. Y en realidad, ¿qué es una retroacción? Es la inhibición de las principales enzimas reguladoras de este proceso de síntesis mediante nucleótidos, no enzimas, no sustratos, no productos finales, sino mediante nucleótidos que se han ido obteniendo en este proceso. Veamos la imagen. Tenemos la fosfato, sabemos que se va a ir fosforilando, y tenemos la fosforibosil pirofosfato sintetasa, y tenemos la fosforibosil glutamilamidotranferasa. Esas dos enzimas iniciales, si no se requiere de ácidos nucleicos, entonces necesitamos inhibir por retroacción. ¿Quiénes son los retroactores? Aquí tenemos, miren, AMP y ADP. Si seguimos la flecha punteada, inhiben a la fosforibosil pirofosfato sintetasa. Eso quiere decir que no vamos a sintetizar nucleótidos de purina. Por el otro lado, el guanosin monofosfato, el guanosin difosfato, son inhibidores ¿de qué? En principio, de la formación de fosforibosilamina, de la inhibición de la glutamilamidotranferasa, para que no continúe la síntesis de nucleótidos de las purinas. Bien, entonces aquí la retroacción está facilitada por los mismos nucleótidos que se han ido formando durante este proceso. Para eso hay que revisar la vía, hay que reconocer qué significa cada abreviación. Yo ya no las voy a mencionar en texto porque están en nuestro librito. Bien. Biosíntesis de las pirimidinas. El aporte para las pirimidinas está dado por esta sustancia que es el aspartato, por la glutamina y por el anión bicarbonato. Entonces, ellos aportan carbonos y nitrógenos para la biosíntesis de las pirimidinas. ¿Cuáles son estas pirimidinas? Estas reacciones punto 1 y punto 2 están en nuestro librito. Entonces,
Aquí, bueno, vamos a dar inicio con los sustratos dióxido, glutamina, ATP. Esos son nuestros sustratos iniciales. Principal enzima, muy importante, carbamoil fosfato sintasa 2. La carbamoil fosfato sintasa 1 la hemos estudiado en la síntesis de la urea, a nivel de la mitocondria, si están recordando un poquito. Esta es la de tipo 2, pero esta etapa también se relaciona la biosíntesis de la urea. En realidad, están estas enzimas en la mitocondria, ¿no? Vamos a ir obteniendo carbamoil fosfato. Se abrevia como CAF. También hemos obtenido carbamoil fosfato inicialmente en el ciclo de la urea. Vean. Y el carbamoil fosfato se une al ácido aspartico, el aminoácido, y dan lugar a la formación del Ka, que es el ácido carbamoil aspartico. Y a partir de esto, pues siguen las siguientes transformaciones químicas. En realidad, si ustedes ven esta partecita, se cierra ese anillo y ahí miren, ya tenemos el anillo básico de la pirimidina. Ya lo hemos formado en realidad, ¿no? Esto continúa transformándose al ácido orótico, a monofosfato de orotirilato y a uridín monofosfato. Entonces, primero obtenido, uridín monofosfato, UMP, no se olvide. Bien, entonces básicamente sí, ya tenemos ahí lo que es la pirimidina, el azúcar ribosa, está fosforilato, UMP. Ahora vamos a aprovechar esta imagen para decir sobre ácido orótico. Este ácido orótico, normalmente obtenido en esta biosíntesis, puede generarnos problemas. Si algunos pacientes tienen un defecto genético en la enzima dihidro, es decir, en la enzima orotato fosforibosil transferasa, si hay defectos de función, entonces no continúa la biosíntesis de las pirimidinas. Pero, ¿qué pasa? Hasta esta parte todo transcurre normalmente, pero ocurre que hay un incremento de ácido orótico. El ácido orótico pasa a la circulación y mediante la circulación la eliminamos por vía renal. Pero lamentablemente estamos teniendo bastante cantidad de ácido y eso genera un trastorno metabólico, ¿no? Una acidosis metabólica. Bien, bueno, eso en cuanto a si el paciente tendría problemas y defectos en la enzima orotato fosforibosil transferasa. Si eso no ocurre, pues todo sigue y continúa normalmente. El uridín monofosfato, que lo tenemos ahí, también toma dos rutas alternativas. Veámosla una ruta. Esta ruta le permite formar citidín trifosfato, otro nucleótido de pirimidina. Si vamos por esta ruta, vamos a formar las formas desoxi. Entonces vamos a formar desoxiuridín monofosfato, que eso es parte en realidad de los RNA. Y finalmente terminamos de transformarlo en monofosfato de timina, ¿no? Entonces estamos usando el uracilo, estamos usando la timina, ¿no? Que son las moléculas que son las denominadas pirimidinas y que se nos permite obtener estos nucleótidos. Entonces obtenemos UMP, obtenemos CTP y obtenemos TMP. Revisen por favor porque estos son preguntas de examen. En este caso han transcurrido 12 reacciones químicas, ¿no? También participan en enzimas multifuncionales, no las vamos a ir viendo ya a detalle. Y la regulación de las pirimidinas tiene dos formas de regulación, regulación alostérica y regulación por represión y desrepresión. La regulación alostérica es cuando un producto final se acomoda en el sitio activo de la enzima y prácticamente disminuye la velocidad de biosíntesis de las pirimidinas. Regulación genética, es decir, implica que genéticamente se tenga una información para la síntesis de la enzima y la síntesis de la enzima permita una enzima activa.
o en su caso permita una síntesis de una enzima, pero que provisionalmente o parcialmente está inactiva, ¿no? Una desrepresión. Bien, veamos entonces qué ocurre, ¿verdad? Aquí tenemos los nucleótidos de las purinas. Bueno, veremos eso, qué papel importante también juega en esta regulación. Y tenemos aquí sustratos que han participado para la síntesis de las pirimidinas ATP, dióxido de carbono más glutamina, que han generado carbamoil fosfato en primera etapa. Y este carbamoil fosfato ha ido generando las otras moléculas, por ejemplo, ácido aspartico de carbamoil o, por ejemplo, ácido dihidrohorótico, etcétera, hasta generar ¿qué? Hasta generar uridin trifosfato, generar citidin trifosfato, generar timidin monofosfato, por ejemplo, ¿verdad? Eso hemos ido. Entonces, esta etapa puede ser activada o puede ser inhibida, dependiendo de la enzima. Por tanto, miren, el fosforibosil pirofosfato es una sustancia que activa la biosíntesis de las pirimidinas, un efecto de tipo alostérico. Los nucleótidos de las purinas, vean, las purinas tienen un efecto negativo en la formación de las pirimidinas, ¿no? Entonces tenemos ahí dos que participan en la enzima carbamoil fosfato, es decir, sintetasa, ¿verdad? Carbamoil fosfato sintetasa de tipo 2. Bien, entonces eso en cuanto a la regulación. Vamos ahora a esta otra etapa, catabolismo de las purinas. Luego hablaremos de catabolismo de las pirimidinas. Hasta aquí y anterior imagen, síntesis de purina y de pirimidina. Ahora, degradación. Bien, para degradar vamos a necesitar un nucleósido inicial, la adenosina, que ha venido de estos nucleótidos de la purina, de la adenina, en otras palabras, ¿no? Pero es un nucleótido que la adenina está unida a su azúcar ribosa. Bien, deriva dos moléculas, obtención de inosina, obtención de guanosina. La inosina se transforma en hiposantina, la hiposantina se transforma en xantina y la xantina se transforma en ácido úrico. La guanina se transforma también en xantina y la xantina en ácido úrico. Este está facilitado por la xantina oxidasa. ¿Qué hacemos con el ácido úrico? El ácido úrico es liberado hacia el torrente circulatorio desde las células hepáticas y desde el torrente circulatorio va a ir con destino hacia el nivel renal. Entonces, nosotros eliminaremos junto con la orina el ácido úrico. Si existen problemas renales, enfermedades renales, entonces no vamos a poder eliminar el ácido úrico. Consecuentemente, el ácido úrico incrementa de valor en sangre y se genera una hiperuricemia. Y esta hiperuricemia va a dar lugar a una enfermedad que es la gota o artritis gotosa. Por otro lado, hay causas genéticas que comprometen a las enzimas de la degradación de las purinas y que finalmente también generan elevación del ácido úrico, que podemos apreciarlo en una enfermedad que es el síndrome de Leigh-Nash. Bien. Y en esta imagen, en esta captura de pantalla que tienen ustedes en su librito, entonces vemos estos defectos en la degradación de las purinas. Y veamos, ¿no? La enzima defectuosa hiposantina guanina fosforibosil transferasa. Esto genera síndrome de Leigh-Nash, genera acompañado de uricemia y de autogestión. Grave es este problema que se presenta desde los meses de recién nacido. Defectos en la fosforibosil pirofosfato sintetasa es la causa de que se eleve el ácido úrico y se presente la gota
acompañado de manifestaciones como de tipo de artritis, es decir, de artritis, se llama artritis gotosa. También si hay un defecto de adenosina desaminasa que hemos visto en esta degradación, entonces hay problemas en el sistema inmunitario, es decir, hay el sistema inmunitario reacciona negativamente contra nuestras propias sustancias, ¿no? Entonces, un problema que genera, es decir, efectos muy graves en el paciente. Bien. Nosotros al degradar ácido úrico podemos dar valores referenciales para varones y para mujeres. En el caso de mujeres vamos a tener una valoración de 2,4 a 6 miligramos decilitro en mujeres y en varones de 3,4 a 7 miligramos decilitro, ¿sí? Son solamente valores referenciales. Si alguien leyó otro tipo de valor u otra concentración, ya les decía, es referencial, depende del laboratorio, depende del tipo de reactivo y de qué fábrica estamos utilizando estos. Entonces, el laboratorio sobre el cual trabajemos, sea Seguro Universitario, Bracamonte, La Caja, pues tenemos que tener la referencia de estos laboratorios, ¿no? Bueno, sin embargo, si suben por encima de 6, por encima de 7, pues estamos frente a una hiperuricemia. El ácido úrico tiene cualidad. El ácido úrico es ácido, por supuesto, pero puede formar sus sales. Es decir, se forman sales a partir del ácido úrico que se denominan uratos amorfos. Y que estos uratos amorfos pueden estar en un ambiente ácido o pueden estar en un ambiente alcalino. Entonces cambia bastante el tipo de pH. Ahora, ¿por qué son importantes los uratos? Porque provienen de los cristales de ácido úrico, por supuesto. ¿Por qué también son importantes? Porque si se observa en el sedimento del paciente abundante cantidad de uratos, siempre deberíamos pensar en la posibilidad de un incremento de ácido úrico en sangre. La posibilidad de que exista un cambio genético, la posibilidad de que exista una enfermedad, es decir, un problema o enfermedad renal, que son la causa del incremento del ácido. Bien, por tanto, tenemos la gota. La gota se caracteriza por afectar ciertas articulaciones, por ejemplo el hálux, y acumulación de cristales de ácido úrico se empaquetan y forman tofos, es decir, en palabras corrientes, forman resillas acumulables, ¿sí? Pero se denominan tofos, bastante endurecidos. Y alrededor, diseminación de cristales de ácido úrico que afectan el movimiento, generan un estado de inflamación, generan dolor. En este caso de imagen, igualmente en la articulación, vemos cómo se han empaquetado los tofos y cristales que todavía se encuentran, que están todavía ahí disponibles, ¿verdad? En este caso, observamos esta imagen de un paciente que prácticamente ha deformado la región del hálux y es un dolor, dicen que es un dolor como que a uno le atraviesan con algo punzante, cortando, que es un dolor intolerable, ¿no? Entonces el paciente no puede caminar, tiene que usar un bastoncito para sentar la planta del pie, no tolera la ropa, no tolera zapatos. Si alguna vez han visto a algún paciente, está caminando con una chinela porque realmente es muy molesto. Síndrome de Lesch-Nahan, otro problema muy preocupante. Genéticamente hay una mutación de codificación para la enzima hiposantina guanina fosforibosil transferasa que codifica, y esto pues no permite realizar una síntesis adecuada. Hay cambio en la sustitución de los nucleótidos que codifican esta información y esto genera consecuencias en los niños. Bueno, la gota, me olvidé, la gota se presenta con frecuencia en varones, se presenta entre 40 y 50 años adelante, por si acaso. Y este tema de síndrome de Lesch-Nahan se manifiesta a partir de los
a 8 meses ya de edad adelante. Si se hace un tratamiento, qué maravilla, se evita muchos cambios morfológicos, se evita aspectos alterados, emocionables en el paciente y se evitan muchas consecuencias, pero si no se trata, pues el niño va creciendo con su problema genético. Vean acá cómo está esta acumulación de ácido úrico. Hay tanto dolor y tanta es la inflamación que el mismo paciente se va rasgando la piel y genera ese tipo de heridas. Se automutila la lengua, es tanto el dolor que se muerde, se automutila, se muerde los labios, se automutila, y si tenemos a nivel también de los miembros inferiores, igualmente. Entonces es un problema muy complicado para el paciente, cambio psicomotriz, retardo mental, ese es el síntoma, ¿no? Bien. También puede presentarse una hipouricemia. Está caracterizada por una eliminación elevada de hipoxantina y sus derivados por deficiencia de la enzima xantina óxida. También es un defecto genético, ¿no? Pacientes que en la orina presentan mayor cantidad de xantina y esto puede generarse una litiasis xantínica. También habíamos comentado sobre este aspecto en la biosíntesis de las pentosas, ¿no? Bien, eso en cuanto a los defectos que se en la degradación de las purinas. Vamos a ir viendo en la tablita anterior los defectos en la degradación de las pirimidina. Vean, una deficiente actividad de la hidroxipirimidina deshidrogenasa, ya en las etapas finales de la reacción 13 y 14, puede desarrollar una toxicidad 5-fluoracilo, que es un quimioterápico y que también afecta al sustrato de esa deshidrogenasa. En realidad, ese defecto enzimático genera un problema de sensibilización frente a una sustancia química que a nosotros no nos afectaría, pero sí le afectaría a un paciente que esté sometido a cáncer y que si realmente recibe el tratamiento del 5-fluoracilo. Por otro lado, afectada la enzima transferasa, el ácido orotirílico descarboxilasa o el ácido orotirílico también descarboxilasa para generar la aciduria orótica acompañada de anemia megaloblástica porque son afectadas estas células o en su caso aciduria orótica de tipo 2. Bien, esos serían los defectos en la degradación de los nucleótidos de pirimidina. Bien. Y para finalizar, vamos a ir a hablar de la mutación, ya que estamos viendo estos aspectos clínicos. Estos enlaces se los voy a pasar con una orientación de tarea para que ustedes vayan revisando, son temas interesantes. Y bueno, entonces lo que estamos viendo es que diversas enzimas que participan en diversas vías metabólicas están codificadas por diferentes genes. Esa cuestión yo no la voy a mencionar ahora, está manejada por la OMIM, que es una organización internacional genética de codificación de genes. ¿De qué genes? De los genes que en este caso han sufrido una mutación en su información, una acomodación alterada de los nucleótidos y esto ha generado consecuentemente una alteración en la función de la enzima y esta es la causa de una determinada enfermedad metabólica como esta que hemos mencionado, síndrome de Lesch-Nash, por ejemplo. ¿Bien? Pues, ¿qué es una mutación? Una mutación está afectando la información genética contenida en el cromosoma, ¿verdad? En los genes. Y esta mutación no es el cambio de posición de la información contenida en los nucleótidos o la ausencia de algún nucleótido en la información contenida en estos genes o la de las cadenas del hélice del DNA, varias situaciones que se presentan y que han generado entonces una mutación que implica de información. La información no es correcta. Y esa información se transfiere hasta el RNA mensajero, por tanto los ribosomas
que copian esta información anómala, pues sintetizan proteínas enzimas que son defectuosas en su función. Bien, ¿cuáles son las causas? Hay varias causas que generan estos cambios: radiación ionizante, rayos X, fármacos antitumorales, en este caso beneficiosos si nuestro paciente padece cáncer. La luz ultravioleta, diversas sustancias químicas que sean tóxicas, por ejemplo el plomo, radicales de oxígeno, por ejemplo superóxido, hidroxilo, que afectan, ¿no?, especialmente a una base que es la guanina, agentes alquilantes, pero un efecto beneficioso porque también son quimioterápicos, como el cisplatino, por ejemplo, que se utiliza. Y bueno, entonces debe cambiar en realidad la información para evitar esa anómala proliferación, ¿verdad? Y bueno, los errores de replicación. Cuando el DNA replica, debe replicar normalmente, ¿no?, manteniendo ese equilibrio homeostático de necesidades del DNA. Pero lamentablemente a veces hay alteraciones de la replicación. Por ejemplo, si un virus ingresa, altera nuestra replicación. Un error en la replicación. Bien, bueno, ¿se soluciona esto? Claro que se tiene que solucionar. Tenemos principios genéticos que solucionan y corrigen estos daños mutacionales al DNA. Cuando no se los corrige, cuando ya no se logra corregir, entonces estamos con problemas. De cáncer, tumores, cáncer de piel, lunares anómalos en la piel, manchas anómalas en la piel, ya eso es porque ya nuestro sistema ya no ha podido regular ni corregir el daño al DNA. Bien, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir? La ruptura de las dos cadenas del DNA. Ese ya es un grave daño, ¿verdad? La acumulación de ductos voluminosos, es decir, los nucleótidos no generan un orden, adenina, es decir, adenina, timina, por ejemplo, citosina, guanina, por ejemplo, no, se acumulan ahí sin mantener un orden de pares. Esos son los aductos voluminosos. O se acomodan nucleótidos semejantes, timina, por ejemplo, citosina, citosina, por ejemplo. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, en esa manera hay un daño al DNA. O el ingreso del radical en forma de oxo a partir del radical de oxígeno uniéndose a la guanina, entonces forma oxoguanina. Esto ya no le va a permitir fluir a la información habitualmente, ¿no? Un error. Este emparejamiento de bases, es decir, que debe ir adenina-timina, pero el error sería, por ejemplo, timina-citosina. Ese es un error. Debe ir la pareja citosina-guanina. El error podría ser guanina-timina. Ese es un error de emparejamiento, ¿no? O pueden ocurrir inserciones incorrectas o deleciones que en realidad dan lugar a las enfermedades hereditarias. Ustedes han estudiado en embriología, entonces tienen todo ese material. ¿Cómo se corrige? Bueno, en realidad hay mecanismos que se llaman unión de extremo no homólogo, recombinación homóloga, reparación de escisión de nucleótidos, reparación de escisión de bases, reparación de errores de emparejamiento. Son los mecanismos genéticos que se van a utilizar, que nuestras células disponen y corrigen estos nuestros problemas. Porque quiero decirles que no todos estamos libres de estos problemitas. Una exposición a la radiación ultravioleta con toda seguridad que genera daño. No podemos estar más de 10 minutos porque ahora a partir de las 11 hasta las 3 de la tarde las radiaciones realmente son muy intensas, sobrepasan 140 nanómetros de exposición. La distancia existe, ¿no? Entonces, nuestros mecanismos van a ir corrigiendo estas situaciones. Cualquier rato nos exponemos a un virus y puede cambiar también nuestra información, pero inmediatamente se corrige. No vamos a estudiar todas las reacciones químicas de las correcciones, pero quiero decirles que disponemos de
enzimas que contribuyen en estas correcciones, las endonucleasas restrictivas, las polimerasas, por ejemplo, que solucionan estos nuestros problemas rompiendo los anómalos y permitiendo una unión continua de nucleótidos en forma correcta. Y eso soluciona nuestros problemas. Ejemplos de este tipo de problemas. Hemos manejado varios ejemplos y luego voy a enviarles una tarea para que ustedes trabajen de esta manera. En realidad solamente vamos a ir recordando problemas metabólicos, pero vamos a unirlo a un gen alterado. ¿Qué código tiene este gen y cuál ha sido la mutación? Veamos este ejemplo. Anemia falciforme. Hemos estudiado en hemoglobinopatías. Hemos estudiado en la estructura de la proteína hemoglobina, ¿no? Y bueno, es una enfermedad genética autosómico recesiva. El cambio mutacional ha sido la sustitución de la timina por adenina en el gen que codifica a la hemoglobina. Y esta mutación ha generado, ¿qué ha generado esta mutación? Cambio o sustitución del ácido glutámico por la valina en la cadena beta de la globina, ¿se acuerdan? Y consecuentemente se genera la anemia falciforme o anemia drepanocítica. Entonces, las tienen que manejar en ese sentido. Otro ejemplo que hemos visto en esta, Leigh-Snyder. Hay más de 200 mutaciones de enzima que afecta y que codifica a Leigh-Snyder. Estas mutaciones incluyen cambios de los nucleótidos, incluyen inserciones de deleciones. O sea, realmente es una gran combinación de mutaciones. Esto genera entonces prácticamente anula la función de la hiposantina fosforibosiltransferasa 1 o tiene baja funcionalidad. Esta situación ha generado síndrome de Leigh. Bien, bueno, entonces en esa situación yo voy a generar una tarea para complementar esta parte de ejemplos de enfermedades con causa mutación. Bien, ¿Ha hecho los detalles especiales? hemos incluido